Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Two World. ¿Qué le pasó a tu madre? Basados en el libro. Cram lo escuchó en silencio. Ya sabía que el padre de Pupa trabajaba en el sector inmobiliario, pero solía trabajar como criado para un jefe extranjero, cuidando a los huéspedes de un hotel con tejado de paja cerca de la montaña In. Un día, el jefe regresó a Estados Unidos y tuvo que cerrar su negocio. El tío Adisak, el padre de Pupa, utilizó el dinero que había ahorrado para comprarle el negocio a su jefe. Aunque no tenía suficiente dinero para pagar el importe total, trabajó duro para pagarlo y amplió el negocio comprando terrenos para construir edificios comerciales, urbanizaciones y condominios durante toda la vida de Pupa. Es cierto que cuando más alto llegas, más frío hace, y cuanto más beneficios hay, más enemigos hay. ¿Y tu mamá? Le preguntó a Pupa, ya que el propio padre de Cram nunca hablaba de la esposa de su amigo. Mi madre falleció cuando yo aún era un niño, y desde entonces tengo miedo a las alturas. Aunque Pupa evitó entrar en detalles para reducir su propia conmoción emocional, Cram adivinó que la muerte de la madre de Pupa estaba relacionada con las alturas. Como alguien que también perdió a su madre a una edad temprana, Cran comprendía que incluso una pequeña mención del pasado podía traer recuerdos intensos. Sin preguntarle nada a Pupa, Cran se dirigió directamente al lado de la cascada donde no llegaba el agua. El cuello de aquella zona se extendía más que en otros puntos, pareciendo el lateral de un escenario de teatro o, como dirían algunos, un colmillo gigante que se curvaba desde la boca. ¿A dónde vas?, preguntó Pupa con expresión desconcertada. Si su excelencia quiere saberlo, puede seguirme, dijo Cram con una sonrisa juguetona antes de darse la vuelta y caminar con confianza hacia el imponente acantilado en el costado. Mientras Pupa seguía a Cram a través del torrente de agua, vio que el suelo de roca parecía estar suspendido en el aire y pudo ver el verdor del bosque a su alrededor. Aunque le temblaba el corazón, intentó mantener la calma y miró a su nuevo amigo con asombro. Cram caminó como si estuviera en terreno llano y se detuvo al final del aterrador precipicio. Ven aquí conmigo. Cram lo invitó girándose hacia él. Ya te dije que me da miedo las alturas, replicó Pupa. Entonces solo camina hasta esa roca, sugirió Cram. A pocos pasos de donde se encontraba Pupa, había una gran roca gris al borde del acantilado. Pupa caminó lentamente hacia el lado izquierdo, sorprendido de no sentir tanto miedo como esperaba. Tal vez fue porque el acantilado estaba bordeado de árboles altos y lianas que colgaban de la cima, creando una barrera natural entre el suelo de abajo y la pared del acantilado. Ese es nuestro hogar. Cram señaló a su izquierda, donde se veía una pequeña colina rodeada por las montañas. Y aquí hay un arroyo que fluía tras ella. En medio de la colina había una casa de madera de 2 pisos que lucía tranquila y cálida. Desde donde estaba Cram, el tamaño de su casa no era mayor que el de su uña. Pin Fine, su madre, había heredado este pedazo de tierra de sus abuelos. En realidad, si no fuera por las deudas del pasado, la familia de Cram probablemente tendría más tierra que esta, y su madre aún podría estar viva. Cram detuvo sus pensamientos, sabiendo que estaba cayendo en una espiral de tristeza.